Mi nombre es Santiago Carballo Sánchez y este video consiste en la demostración del proyecto 2 del curso Dinámica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El problema se tomó del capítulo 17, Cinética de un cuerpo rígido, fuerza y aceleración, del libro Hibbeler, 14ª edición. El problema seleccionado consiste de un péndulo compuesto por dos cuerpos rígidos, un disco de 4 kilogramos y una varilla delgada de 2 kilogramos. Se debe determinar el radio de giro del péndulo en el eje perpendicular a la página, el cual pasa por el punto O, y además se debe calcular el periodo de oscilación del péndulo en un ángulo indefinido. Para la resolución teórica del problema, bueno, algunas suposiciones en las que se basa el problema son que el sistema empieza en reposo, la fricción con el aire es despreciable, al igual que la fricción que existe entre el cuerpo rígido y el mecanismo que permite la oscilación de este. Y por último, el análisis se hace en dos dimensiones. ¿Cuáles son los datos de entrada? Bueno, em, se consta de una varilla delgada y un disco. La varilla tiene una longitud de 40 centímetros. El diámetro del disco es de 14 centímetros. El peso de la varilla es de 175 gramos. El peso del disco es de 1,25 kilogramos y la gravedad es de 9,81. Eh, pues bueno, aquí en la primera sección se puede ver cómo el primer paso es calcular el momento de inercia en el punto O. Esto es igual a la sumatoria del momento de inercia del cuerpo rígido más la multiplicación de la masa de este por la distancia del centro de masa al punto. Se prosigue con dicha sumatoria. Se hace el momento de inercia de la varilla más su masa multiplicado por la distancia 1, que es 0,4 entre 2 y esto al cuadrado, y se le suma el momento de inercia del disco al que va sumado a su masa multiplicado por la distancia que hay de su centro de masa al punto O. Se prosigue con los cálculos y el momento de inercia da un valor de 0,2885 kilogramos por metro cuadrado. Nos pregunta por el radio de giro, cuya fórmula es la raíz cuadrada del momento de inercia entre la sumatoria de masas de los cuerpos rígidos. Aquí se observa como este cálculo es igual a la raíz cuadrada de 0,2885 entre 0,175 más 1,25 y esto da un resultado de 0,4499 metros. Esta es la respuesta al radio de giro del péndulo. En la segunda imagen, lo que se calcula es el periodo. Bueno, ¿cuál es la fórmula del periodo? Esta es igual a 2pi por la raíz cuadrada de el momento de inercia en el punto O entre la masa total por la gravedad por la incógnita B. B se calcula mediante la división de la masa de la varilla multiplicada por la distancia 1 entre 2 más la masa del disco multiplicada por la sumatoria de la distancia 1
más la distancia 2 entre 2, todo dividido entre la sumatoria de las masas. También teniendo en cuenta los valores de distancia y masas que se mencionaron anteriormente. Esto nos da un resultado de B igual a 0,4368. Se toma este valor y se pone en la fórmula del periodo y esto nos da un valor de 1,37 segundos. Esta es la segunda incógnita que teníamos en el problema, cuya respuesta es el periodo de oscilación en cierto ángulo alfa o beta tiene un valor de 1,37 segundos. Este es nuestro valor teórico del periodo. El proceso de validación del proyecto consiste en una construcción de una maqueta en la cual se determinará el valor experimental del periodo de oscilación del péndulo, tomando este dato 3 veces para generar un valor promedio para luego ser comparado con el valor teórico que se calculó anteriormente y sacar un porcentaje de error entre ellos. Bueno, para la maqueta, aquí se puede observar un breve video de los diferentes componentes que está compuesta. Eh, bueno, para la construcción se optó por utilizar una varilla de madera a la cual se le atornilló un cilindro perpendicular a ella al final de la varilla para poder colocar el disco. Su peso es de 0,175 kilogramos, como se mencionó anteriormente. Para el disco se utilizó un disco de mancuernas, el cual tiene un peso de 1,75 kilogramos. Para el mecanismo de oscilación se tomó un tornillo largo junto a un arco metálico. A la varilla se le hizo un agujero con mayor diámetro que el tornillo para que éste pudiera oscilar libremente, sin generar mucha fricción. Em, para la toma de datos se utilizó un cronómetro para medir el tiempo en el cual el péndulo compuesto pasa por la cuerda 3 veces. De este modo así se mide el periodo experimental del sistema. El ángulo en el cual se tomaron los datos variaba entre 15 y 20 grados, ya que no es un dato exacto y pues no afecta en realidad en el resultado final mucho. Si nos pasáramos de 20 grados o sería menor a 15 grados, sí, los resultados iban a ser muy diferentes. Entonces nos mantuvimos en este margen para tomar los datos. En este video podemos ver cómo se tomó el valor del periodo. Sin embargo, estos datos se tomaron fuera de cámara para poder tomar un dato certero. Estas fotos muestran de los distintos componentes. Aquí se ve el disco, la varilla delgada, la cuerda que nos permite ver cuando el péndulo pasa por el punto cero y el ángulo en el cual se soltará el péndulo, el cuerpo rígido como tal. Tablas y resultados. Para la tabla 1, esta consta de los valores brindados por el problema, los cuales se dedujeron a la hora de hacer la maqueta, ya que estos no son iguales al problema del libro, el ejercicio 17,10. Ahí se ven la masa de la barra,
la masa del disco, la longitud de la barra, el diámetro del disco y el ángulo. En la tabla 2 se presentan los valores teóricos calculados. Esto porque estos valores se utilizarán para medir el porcentaje de error que habrá entre los datos experimentales. Para la tabla 3 se recopilan los tres datos experimentales del periodo de oscilación obtenidos en la práctica y luego calcular el valor del promedio de del periodo. Y por último, para la tabla 4 se presentan los valores teóricos y experimentales del periodo del sistema y se calcula el porcentaje de error pues mediante la fórmula. Esto nos da un resultado de 4,11%. El valor promedio del periodo es 1,34 y el valor teórico es de 1,37. Conclusiones. Se pudo determinar el valor del radio de giro perpendicular a la hoja, el cual dio un valor de 0,45 metros aproximadamente. Se pudo realizar con éxito la demostración práctica del problema, el cual dio un valor muy cercano al valor calculado en la memoria de cálculo. De esto último se hizo una comparación de ambos valores, el cual dio un porcentaje de error relativamente bajo, teniendo en cuenta las distintas variables que pueden afectar el resultado experimental. El valor fue de 4,11%.